ya está presente el doctor Carlos Molina Sandoval. Él es abogado, máster en Derecho Empresario y doctor en Derecho, es asesor de empresas, árbitro internacional, director de la Sala de Derecho Comercial del Colegio de Abogados de Córdoba, director de la Sala de Derecho Concursal y Societaria de la Bolsa de Comercio, es autor de más de 40 libros y tratados jurídicos, también de investigaciones publicadas en el extranjero y de más de 400 publicaciones en revistas nacionales. Es profesor de Derecho Comercial de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica de Córdoba, es profesor de posgrado sobre temas empresariales en diferentes temáticas. Así que le damos la bienvenida al doctor Carlos Molina Sandoval y también le damos la palabra. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación. Para mí es un gusto hablar de estos temas. Son temas muchas veces un poco más simples de hablar desde lo presencial, que permiten una cierta empatía, pero vamos a tratar de lograr una buena ambientación para entender. Entiendo que la charla de Eduardo permite darle contexto a lo que vamos a hablar hoy, que son los puntos de conexión entre defensa de la competencia y el consumidor. ¿Está claro? La perspectiva del derecho competitivo, o lo que, digamos, se habla inclusive en el derecho alemán del derecho del mercado, marca enfoques en donde muchas veces, sin una clara delimitación del problema, uno puede caer en simplicidades equivocadas. Entonces, el primer enfoque tiene que ver con definir lo que se llama el derecho del mercado, el derecho económico o el derecho del mercado. ¿Qué abarca el derecho del mercado? El derecho del mercado abarca el funcionamiento del mercado de distintas perspectivas, del funcionamiento de los proveedores, de los demandantes de servicios o de bienes. ¿Quiénes son los demandantes de servicios y bienes? Los consumidores. La competencia entre los oferentes de servicios, que es lo que se llama la competencia desleal, y el funcionamiento eficiente del mercado, que es lo que se llama el régimen competitivo, la competencia o defensa de la competencia, el antitrust del derecho angloamericano. Esta estructura se basa en un presupuesto constitucional, en donde la propia Constitución trata la prohibición de monopolios, trata, digamos, la cuestión vinculada con la posición de dominio en el mercado y desarrolla herramientas que directa o indirectamente proveen a la regulación del mercado. ¿Por qué digo directamente? Porque hasta hace poco, si bien siempre tuvimos, Argentina tuvo unas leyes más modernas de antimonopolio en su momento, y hoy también la normativa, más allá de algunos déficits reglamentarios, es muy buena, hasta hace muy poco no tenía régimen de competencia desleal. Y pese a no tener un régimen de competencia desleal, el régimen se construía a partir del artículo 10 bis del Convenio de París y de muchas otras normas complementarias, ley de sociedades, régimen laboral, etcétera, etcétera, mercado de capitales, que permitía resolver la cuestión. De hecho, esto que yo estoy diciendo para Argentina me pasó en un caso en el cual me tocó ser testigo experto para un arbitraje en el CIADI, en donde como testigo experto tenía que resolver un tema de Ecuador en donde no había ley, y en donde las pautas analíticas a través del 10 bis, los delitos de secretos y muchas otras cuestiones daban ese marco analítico. Bueno, hoy podemos decir que Argentina tiene un marco normativo en lo que tiene que ver con el derecho de mercado muy satisfactorio. No solamente la ley de defensa del consumidor, que por supuesto deben haber hablado mucho sobre los proyectos y que está claro que el proyecto podría dar un valor agregado, pero una ley del año 94 que sigue las líneas generales para el contexto que hoy tenemos es bastante bueno. Una ley de defensa de la competencia que es muy buena, más allá que no se aplica. Y no se aplica porque en Argentina los estudios de mercado y el desarrollo de estas cuestiones no tienen una cultura tan importante. Las veces que me ha tocado construir un caso anticompetitivo ha sido casi sobre una construcción genuina de alguna alternativa, pero no desde la transparencia. Y además porque el derecho competitivo es poco federal. ¿Por qué? Porque la comisión o el tribunal, digamos, como le queramos llamar, digamos, atiende como en la mayoría en Buenos Aires. Entonces, es muy difícil construir práctica
digamos, como profesionales en lo que tiene que ver con los temas competitivos. Pongo un ejemplo. Si alguna vez les tocó hacer una transferencia de acciones, ustedes saben que cuando la transferencia de acciones supera, digamos, un determinado volumen, hay que notificar. Yo escuché algo que dijo Eduardo de las notificaciones de la fusión de adquisiciones, el artículo 8, a la comisión. ¿Lo hacemos acá o tenemos que ir a Buenos Aires? No, tenemos que ir a Buenos Aires, constituir un domicilio. Nos pasa con el BCRA, nos pasa con un montón de organismos, la CNB, que terminan operando acá. Y el derecho competitivo no es la excepción. Entonces, la práctica profesional que van a tener es mucho más habitual en otras jurisdicciones que en Córdoba. Pese a ello, el sistema funciona bastante bien y la modificación que tuvo el régimen de defensa de la competencia, estoy hablando de la 27.442, ha generado, digamos, algunas cuestiones. O sea, desde tener un marco normativo y el decreto reglamentario, digamos, del año 2018, hasta, digamos, empezar con algunas prácticas. Permite, y esto ¿por qué lo quiero transmitir? Permite lo que llaman las prácticas anticompetitivas per se. ¿Se acuerdan que esto, si lo han visto con Eduardo, han visto que en general para que haya una práctica anticompetitiva de defensa de la competencia, tiene que haber afectación a qué interés? Al interés económico general. Si no hay afectación al interés económico general, puede haber una conducta de cualquier naturaleza, pero no hay afectación al derecho competitivo, al derecho anticompetitivo de defensa de la competencia. Entonces, el ordenamiento argentino incluyó algunas presunciones o algunas conductas que presumen per se que este acto es anticompetitivo, aunque no se afecte el mercado, o aunque no se afecte el funcionamiento eficiente del mercado, lo que es el interés económico en general. Pongo un ejemplo muy concreto. Hace no mucho tiempo me tocó participar también como árbitro experto en un tema muy sensible para la República Argentina, que es Chevron contra Repsol y lo que era el mercado del shale oil and shale gas. Estamos hablando de, digamos, vaca muerta. Me contrató un estudio español en función de una demanda que Repsol le inició a Chevron. En este pleito, la verdad que estaban los mejores abogados españoles, estoy hablando de Cándido Pajares, Massaguer Fuente, que fue el autor de la ley de competencia desleal, etcétera, donde se discutían estas cuestiones. Y lo que se discutía a la larga era si esta práctica anticompetitiva estaba afectando un mercado relevante, que era el mercado al shale gas, que es un mercado muy específico y en donde muchas veces no hay los suficientes players o jugadores para poder discutir. Entonces, el eje era, ¿había un mercado relevante o no? ¿Había un mercado de profesionalización de shale oil y shale gas? Finalmente, más allá que el caso se terminó arreglando, como salió en todas las noticias, en este caso se determinó que el gas licuado o la posibilidad de explotar, digamos, el fracking del gas, la única posibilidad de tener un mercado relevante era a través de gasoductos. Y eso no generaba un mercado global o mundial como pretendía Repsol. ¿Cómo se define el mercado? ¿Y por qué digo cómo se define el mercado? Porque solamente la afectación del mercado es la que determina el funcionamiento. Y el mercado puede ser geográfico o de productos o servicios. No hay, digamos... Entonces, para yo definir un mercado relevante, que es el eje donde yo tengo que meter estas tres estructuras, consumidores, competencia desleal y defensa de la competencia, tengo que construir cuál es ese mercado. Porque si esas conductas no se dan en un mercado determinado, no puede haber afectación de cualquier naturaleza, pero no hay una afectación anticompetitiva. ¿Se entiende el enfoque? Entonces, así como Eduardo dijo, che, una guía práctica es determinar qué mercado estamos hablando. Y la determinación del mercado tiene que ser concreta, tiene que ser lógica, tiene que ser sincera. Argentina está muy, muy concentrado en ciertas provisiones de servicios. Bueno, hay que determinar si el mercado, digamos, y lo que llama probablemente en términos económicos ustedes conozcan como la estrategia cruzada, carne de cerdo versus carne de vaca, o, digamos, cómo se pueden cruzar, digamos, cierta oferta, se genera a esos efectos. Entonces, cuando ustedes tengan claro el producto y adviertan que hay pocos competidores, a partir de ahí tienen que empezar a investigar si puede haber una conducta anticompetitiva. ¿Está claro? Como dije, lo que se tutela en el sistema de defensa de la competencia
de defensa del consumidor y de competencia desleal son intereses absolutamente distintos, que en la práctica pueden coincidir y coinciden. Entonces el desafío era, digamos, qué bien tutelo, a través de cuál, y todo eso marca un elenco de legitimados activos, pasivos, pautas de funcionamiento, requisitos, presupuestos, etcétera, que determina la correcta aplicación del sistema. Entonces, ¿qué tutela la ley de defensa de competencia? Díganme ustedes que lo han charlado recién con Eduardo. El interés económico general. El interés, ¿y cómo definió Eduardo el interés económico en general? Porque esto tiene relación, por lo menos lo que ha dicho la Corte en el caso de gas licuado, con, digamos, con lo que significa, digamos, el consumidor. La maximización de los intereses del consumidor, el funcionamiento eficiente en el mercado, que significa que en esta, digamos, oferta y demanda funcionen adecuadamente y se fije un precio de equilibrio justo, sin distorsiones, evitando, por supuesto, hay aspectos del mercado que tienen que tener correcciones naturales, pero buscando, procurando la maximización del consumidor. O sea, al consumidor, esto lo dijo claro la Corte, si el sistema funciona correctamente, el consumidor va a tener una maximización. Entonces, está claro que desde el vamos, ya el sistema anticompetitivo está tutelando aspectos relacionados con el derecho a consumo. Y si ustedes ven la actual ley de defensa del consumidor, en el artículo 3, integra el sistema con los monopolios, con la ley de defensa de la competencia, con la competencia desleal, etc. A partir de ahí aparece, digamos, el funcionamiento del mercado. Pero no siempre que haya una infracción, digamos, tiene que haber una afectación del funcionamiento del mercado. Y aquí aparece la ley de competencia desleal, que tutela lo que se conoce en el sistema angloamericano como unfair competition. Tutela el correcto ejercicio, las correctas prácticas entre los competidores. Y en la vida real está lleno de prácticas anticompetitivas en donde los competidores tratan de expoliar del sistema a algunos competidores, tratan de establecer prácticas que se relacionan con esa cuestión. Ahora bien, si analizamos estas dos cuestiones, porque la ley inclusive de competencia desleal, junto con la de competencia, tienen conductas que son parecidas, vemos que los intereses son distintos, porque en un caso, en mi opinión, el interés es un interés privado del competidor afectado para poder hacer cesar esta práctica. Un caso común o corriente puede ser lo que llaman el espionaje industrial. ¿El espionaje industrial a quién afecta? El espionaje industrial le afecta solamente al espionajado, o sea, a quien le robaron esa información. La imitación fraudulenta de marcas, señales o procedimientos técnicos, o el know-how, ¿a quién afecta? ¿Afecta al mercado en términos generales? No, todo lo contrario. O sea, lo voy a decir de otra manera. El sistema de patentes es un sistema contrario al mercado, ¿o no? ¿Por qué? Porque el sistema de patente te está diciendo, una vez que vos descubriste o patentaste este instrumento, el único que lo puede explotar sos vos. Y podés excluir, sin que haya eficiencia en el proceso, del ejercicio de otros, permitiéndole a esta persona que genera un monopolio desarrollar esta actividad en exclusión de los otros porque logra una patente. En el análisis económico del derecho de patentes, esto se ha debatido mucho a nivel mundial. ¿Qué quiere el Estado? Promover inversiones dándole la posibilidad de lograr recuperar la inversión y maximizar sus ingresos. Porque de cada una patente que uno logra, hay 25 que fracasan. No es un porcentaje que tenga constatado. Digo, son muchos los intentos en los cuales van fracasando. Entonces, en la competencia desleal, lo que se protege es el correcto funcionamiento de la competencia, en donde yo, productor, puedo atacar al otro desde la perspectiva del derecho privado, iniciando una acción de cese, iniciando una acción de responsabilidad, medidas cautelares y algunas otras cuestiones que están. Ahora bien, desde el aspecto procesal, es muy distinto trabajar un tema de defensa de la competencia y de competencia desleal. Está claro que la defensa de la competencia es de orden federal, ¿no? O sea, los casos anticompetitivos, estoy hablando de la ley de defensa de la competencia, son de justicia federal. No así
los casos de competencia desleal. Los casos de competencia desleal se pueden llevar en la competencia provincial y existen muchos casos en donde está. Obviamente que si estoy trabajando con una violación de patentes o algo así, o de marcas, lo que tiene que ver con imitación fraudulenta de marcas, confusión, etcétera, puede determinar una competencia provincial. ¿Está claro? Pero, digamos, se genera en general los temas de derecho industrial o de derecho anticompetitivo suelen tramitarse eso. Y después tenemos los temas de consumidor, en donde también esta situación anticompetitiva causa un perjuicio al consumidor. ¿Por qué digo esto? Porque el consumidor, digamos, en la estructura de tutela que tiene el derecho del consumidor, parte de eso hace que esta persona, que es un débil en la posición de dominio, digamos, pueda obtener alguna tutela diferenciada. Desde el acceso a la información garantizado bajo ciertas pautas, artículo 4, desde la inclusión de cláusulas en el formato publicitario, desde la solidaridad, artículo 40, desde el sistema de daños punitivos, y desde un sistema de respuesta objetiva, arbitrajes, cláusulas nulas, artículo 37, servicio domiciliario, hay un montón de pautas que tutelan al consumidor en el esquema. No les voy a explicar a ustedes lo que ya han visto, digamos, muchas veces y han profundizado. Entonces, ¿cuál sería en algún punto el primer eje que marca o que pone de punto de acuerdo el derecho competitivo y el derecho del consumidor? Hay una figura que es la que marca claramente la alternativa y es un poco lo que ustedes pueden notar. ¿Cuál es? Hay dos o tres ejes que son lo que marca. O sea, no estoy hablando de control de concentraciones, porque eso no se relaciona, no estoy hablando de un ente descentralizado que en el sistema, sanciones o el programa de clemencia que suele haber en el sistema competitivo y que no está. No hablo de la regulación del daño, porque diríamos que el derecho consumidor es mucho más evolucionado, sino que hablamos de la multa civil o los daños punitivos. La nueva ley de defensa de la competencia incorpora los daños punitivos dentro del elenco de las posibilidades de, digamos, reclamar. Con, por supuesto, competencias distintas. Hay una sala especializada en defensa de la competencia, el Foro Civil y Comercial Federal, con acciones de daños, con todo, y con una aplicación encima supletoria en lo que tiene que ver con la Ley de Defensa de la Competencia del Código Penal. Entonces, el punto de apoyo en el cual, digamos, confluyen el derecho anticompetitivo y el derecho consumidor, entre otras cosas, se basa en los daños punitivos. Ya vieron daños punitivos ustedes, ¿no? Entonces vemos que el daño punitivo es esa figura todavía rara, pues digamos, es una de las figuras en las que más se ha escrito en defensa del consumidor, y sin embargo es una de las figuras que todavía tiene menos precisiones en el derecho al consumidor. Yo les garantizo que cualquier asunto que ustedes reciban de daño punitivo, no pueden decirle al cliente con cierto grado de certeza cómo va a salir. Y si no, termina saliendo con 20.000 pesos de multa, 30.000 pesos de multa, que no es lo que claramente el ordenamiento quiere. Lo que, en mi opinión, el esquema de la multa civil es la disuasión, la ejemplificación, desde el punto de vista de un beneficio económico de una multa. Y hoy se habla, no, que la multa la tiene que recibir el Estado, que no se puede... Bueno, sobre esa base, digamos, corresponde trabajar. Entonces, cuando hablamos del daño punitivo, vemos que son distintas. El daño punitivo en el derecho primero, aclaro, la norma competitiva está redactada igual que como está redactado la Ley de Defensa del Consumidor. No me acuerdo si les dije, pero si hay una norma que está redactada horrible es la Ley de Defensa del Consumidor, el artículo 52 bis. Está fea. ¿Qué crítica le podrían hacer? A ver, un segundo que voy a... ¿Qué le podrían hacer al sistema? Y, profe, perdón, digamos, quizás lo que dijiste en cuanto a la falta de precisiones, es decir, creo que atenta justamente, da el pie al fallo con ese daño punitivo tan chiquito, esa multa que no es ejemplificadora, me parece.
¿cómo cuantifico el daño? ¿Cuánto por daño punitivo? ¿Quién lo reclama? ¿Alcanza el dolo? ¿La culpa? ¿La gravedad social de la conducta es determinante? Todo esto está claro que sí es determinante. Para mí se requiere sin un dolo una especie de indiferencia muy grave que a lo mejor puede llegar a un dolo eventual. No cualquier conducta culpable, pero si uno lee el 52, pareciera que basta con que se dé cualquier presupuesto subjetivo para que marche el daño punitivo. Entonces, como en la suerte de vasos comunicantes, a mayor gravedad de la conducta debería haber una mayor cuantificación del daño punitivo. Y han salido ya trabajos, che, ¿tengo que cuantificar el daño punitivo o no? Todo esto que estoy hablando, que está, digamos, en el artículo 52 y hemos debatido, hoy en el régimen competitivo pasa lo mismo. ¿Qué pasa con la cuantificación? Y si yo voy a iniciar un juicio y tengo que cuantificar el daño punitivo, y la verdad que trataría de fijarlo lo más alto, en la medida que eso no sea un riesgo de costas. La cuantificación o la procedencia o el rechazo del daño punitivo integra la base regulatoria de las costas, y si aplicamos la ley de defensa del consumidor, el código ancillario a rajatabla, claramente lo integra. Ahora bien, ¿cuánto? ¿Puede haber una excepción de efecto legal si yo no determino de manera concreta cuál es ese daño punitivo que estoy reclamando? ¿Cómo cuantifico? Lo digo al revés. Vieron que cuantificar daño moral es difícil. O sea, ¿cómo puedo medir cuánto es esa afectación de los legítimos sentimientos? Por ponerlo algo abstracto, digamos. En una circunstancia, dos personas con un nivel sociocultural y emocional y de generacional, etcétera, sufren lo mismo, pero sufren el mismo daño, pero pueden tener cuantificaciones distintas. O pueden sufrir lo mismo, tener cuantificaciones iguales y ser distintamente bueno, ¿cuánto por daño moral? ¿Se acuerdan cuando hablaba de Mosé Iturraspe y hablaba 20? Estoy hablando de un trabajo que ya tiene 30 años, digamos. 20 claves de cómo cuantificar el daño. Bueno, ¿cuánto por daño punitivo? Entonces acá hay dos ejes paradigmáticos. El eje facilista que asumen los jueces, que dicen, bueno, fijo un poquito total, le doy una de cal, él queda bien, por lo menos no lo rechazaron, pero no genera ningún impacto en la conducta. Cuando se incorporó la figura en el 2008, tuvimos muchísimas consultas de empresas muertas de miedo teniendo esta figura que había entrado, digamos, por la ventana. Hoy, por lo menos, ¿le tienen miedo los empresarios al daño punitivo? No. No, profe, si no modifican los topes, menos. Si no modifican los topes y además no modifican las procedencias, o sea, el problema también es jurisprudencial. No les interesa. Entonces el juez dice, bueno, te doy un poquito, el abogado se queda tranquilo, y en el medio, digamos, se pierde el norte. Esto que estoy diciendo que dice, bueno, esto pasa en el derecho chileno, se está debatiendo a nivel jurisprudencial, la incorporación de daños punitivos a través de la jurisprudencia, en el derecho peruano. Hace poco me tocó dar una charla en Perú sobre el tema, la verdad que fue interesante, lo plantearon desde el derecho laboral, salas laborales al daño punitivo, pero el daño punitivo quedó para quedarse. Pero por desgracia, se incorporó mal. Y hoy, en la ley, si hay pocas precisiones en materia de consumidor, imagínense los inconvenientes que puede tener cuando eso se relaciona con una conducta de alta complejidad como puede ser la defensa de la competencia. ¿Cuál es el sentido? Lo vamos a decir de manera general y medio rústica, como a mí me gusta. ¿Para qué están los daños punitivos? Y para entrar en una herramienta rápida que pueda controlar las conductas, digamos, y en donde alguien se sienta constreñido a través de un control con un incentivo. O sea, si vos vas a tener una indemnización adicional a tu reclamo, digamos, estás dispuesto a asumir un riesgo. Si no, no. Y esto es básico. Bueno, no conozco a nadie que le gusta trabajar para los otros, salvo que lo haga pro bono, y aún las asociaciones civiles que reclaman los daños punitivos, digamos, me reservo algunas manipulaciones que se pueden hacer por los profesionales que la asisten, no porque no lo hagan bien, sino. Entonces, para que se proceda el daño punitivo, se tiene que dar una conducta anticompetitiva, y esta conducta anticompetitiva tiene que reunir los requisitos establecidos en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de Defensa de la Competencia.
Ahora bien, ¿debe afectarse el interés económico general para dañar el daño punitivo? O sea, esta afectación del interés económico general no se relaciona con la maximización de la afectación del consumidor. En principio no hace falta que el consumidor compruebe la afectación del interés económico general. ¿Por qué no hace falta? Primero porque no, digamos, perdón, hace falta en los casos genéricos, no en las nuevas incorporaciones que están en el artículo 2 de la Ley de Defensa de Competencia. Lo digo de otra manera. Perdón, el 3. El 2, sí. Constituyen prácticas absolutamente restrictivas de la competencia y se presume el perjuicio del interés económico general las siguientes. Concertar en forma directa o indirecta el precio de venta. Porque se presume que si yo concierto el precio de venta estoy afectando al consumidor. ¿Por qué? Porque lo concierto para fijar o más alto o más bajo para excluir a un consumidor de bienes o de servicios. Establecer obligaciones de producir, procesar, distribuir, comprar, comercializar una cantidad de bienes. O afectar, ¿qué? En la oferta de bienes. En un caso afecto en el precio, en otra oferta afecto el volumen, la cantidad de bienes. O distribuir mercados. Che, vos te encargas de Córdoba, yo me encargo de qué sé yo. O coordinar licitaciones. Bueno, en estos casos no hace falta que aclaren, porque el costo lo termina pagando el consumidor con un mayor precio. En general, si yo tuviera que decirles la forma más fácil de ver una afectación al interés económico en general, tiene que ver con el precio. No digo, no, por favor no se me malentienda, no se me saque de contexto. De acuerdo a lo que se paga por un interés económico, por un precio, uno puede presumir que eso está fuera de las pautas de mercado. ¿Por qué? Porque hay un oligopolio o un sistema, digamos, que hace que funcione eficientemente. Y eso se puede ver en muchos ámbitos. Argentina es un mercado altamente concentrado que no toma medidas a esos efectos. Entonces, si yo logro detectar una conducta anticompetitiva, lo primero que tengo que ver es si está en el artículo 2 o el 3. Si está en el 2, me es más fácil. Ahora bien, ¿quién está legitimado para reclamar el daño punitivo? Y acá hay una digamos, cuestión que es importante. ¿Yo tengo que ser un dañado o un afectado por la Ley de Defensa de la Competencia? ¿O puedo cortarme solo aunque no tenga ninguna afectación personal? Digo, si estamos diciendo que el funcionamiento de la Defensa de la Competencia afecta al funcionamiento eficiente del qué sé yo consumidor, con solo probar que se efectuó el sistema eficiente, podría reclamar. Ahora bien, hay como una tendencia, o como hay como una aceptación, estoy hablando de la Ley de Defensa del Consumidor, que yo no podría reclamar solo daño punitivo. En general tiene que ir conexo a otra infracción o a otra grave incumplimiento contractual que se vincule. No estoy diciendo que sea así ni que la ley lo diga así. Digo que en la práctica no veo, digamos, bueno, si eso se da en la Ley de Defensa del Consumidor, donde hay muchos casos de daño punitivo, imagínense en un régimen de defensa de la competencia. ¿Saben cuántos casos hay fallados sobre daños punitivos en defensa de la competencia desde el 2018 hasta el día de hoy? O sea, estamos hablando de 4 años. Ninguno. Ahora bien, funciona por presencia y en el caso de defensa de la competencia funciona un poco más por presencia porque esto le podría dar herramientas a los competidores, especialmente que son los que tienen una posición de poder asumir un daño punitivo, sin los límites que establece la multa. ¿Está claro? Entonces, el objetivo, digamos, de la ley fue hermanar los sistemas. Aparecen problemas. ¿Podría pedir un beneficio del sin gasto para pedir un daño punitivo en el sistema competitivo? Y depende el riesgo de costos o las tasas de ingresos. ¿Cómo puedo determinar a quién demandar? Porque bueno, establece la ley, digamos, todo el sistema de solidaridad. O sea, el régimen hace solidario a todos los participantes en el sistema. ¿En qué fuero debo demandar daño punitivo por defensa de la competencia? Creo que ya lo adelanté, en el fuero federal. No es admisible, digamos, reclamar un daño punitivo en un fuero distinto que el federal. Ahora bien, ¿qué pasa con los daños? Ustedes saben que el viejo artículo 53, creo que ahora está en el 55, establece la posibilidad de que además
de obtener las sanciones, que son muy elevadas, muy altas y muy importantes, se puedan, digamos, reclamar los daños. ¿Ha habido casos de daño? Sí, sí ha habido casos de daño. Muchos, no tanto. En donde lo que yo tengo que comprobar o acreditar son los factores de atribución. Tengo que acreditar que, digamos, tengo el incumplimiento de los factores de atribución, que son antijuricidad, factor subjetivo, nexo de causalidad y daño. Y dentro del daño, patrimonial y extrapatrimonial. Bueno, en el sistema anticompetitivo se establecen algunas pautas que permiten eso. En mi opinión, en el régimen competitivo puede ser una acción autónoma. La puede ejercitar el consumidor, la asociación de consumidores, el competidor, no así la autoridad contralor. Para mí la autoridad contralor tiene, digamos, la facultad de imponer multas, tiene la facultad de imponer, pero no tiene la facultad de establecer. Un director de una compañía que actúa anticompetitivamente y que con eso genera la posibilidad de ser reclamador de daño punitivo, ¿puede ser demandado solidariamente como responsable? ¿Se entiende el supuesto? Vamos a plantearlo de otra manera. Los directores de las empresas, para los directores de las sociedades, los gerentes de las SRL o los administradores de las personas jurídicas, deben portarse bien. Deben actuar, como dice la ley, como un buen hombre de negocios. ¿Qué significa actuar como un hombre de negocio? Actuar en función de las funciones establecidas, conforme se establecen ciertas pautas, a los efectos de poder desarrollar, digamos, lo que se espera, con lealtad, con probidad, cumpliendo esas pautas. Si no lo hiciera, no va a ser Dios y la patria el que lo va a juzgar, sino que va a ser el sistema judicial que va a establecer un sistema de responsabilidad, en el cual se deben dar, al igual que en otra cuestión, la cuestión de los presupuestos de responsabilidad. La ley dice que si el director actúa, digamos, ocasionando un daño y ese daño lo causa en el tercero, estoy hablando del artículo 279 de la Ley General de Sociedades, ese director va a ser responsable con su propio patrimonio. Entonces, si el director en una decisión de tomar una optimización que puede afectar la salud de un consumidor toma esa decisión, ese director va a ser responsable y solidario. Pensemos que le pongo una pintura que es tóxica o que es inflamable o que puede causar un daño en un vehículo, se puede establecer esa pauta. El director puede ser responsable. Ahora bien, si la conducta configura un daño punitivo, me parece que la situación es inclusive más grave, porque el daño punitivo, no lo dice la ley expresamente, presupone un daño, un dolo, presupone una intención deliberada, un menosprecio, digamos, patente o repugnante a los valores que protege. Entonces, ¿cómo no va a ser responsable y solidario el director de una conducta anticompetitiva que él pergeñó, gestió y desarrolló en una estrategia? No estoy diciendo que sea los casos usuales, no en todos los casos, digamos, se puede dar esa circunstancia, pero está claro que según el caso, digamos, se pueden dar algunas circunstancias. Entonces, hay que valorar el 279 de la ley, relacionado con el 59 y con el Código Civil que hoy establece como estándar para todas las personas, y generar esta situación de la posibilidad que los administradores de las personas jurídicas sean responsables solidarios. Ahora bien, si ustedes fueran directores de esta compañía que realizó una conducta anticompetitiva o que afecta al derecho consumidor y pudieran ser responsables, ¿cómo salvo de responsabilidad? Hay una tendencia a decir, che, y a mí me ha pasado alguna vez que me ha hecho consulta, si vos no lo haces no hay problema. Pero eso no es lo que dice el sistema, ¿se entiende? O sea, che, somos tres, vamos a tomar la decisión de la directora y dice, vamos a hacer esta conducta que afecte a los consumidores y que haga un daño, digamos, punitivo. Y yo en lugar de voy a la reunión de directorio o no voy y me abstengo a votar. Digo, atento que, digamos, estas circunstancias me abstengo a votar. ¿Esta persona que se abstuvo de votar tiene responsabilidad? ¿Tiene responsabilidad o no? Sí tiene responsabilidad. ¿Por qué? Porque no articuló el mecanismo societario
para extinguir la responsabilidad societaria. El director no alcanza con que se abstenga. El director no solamente se tiene que abstener, sino tiene que votar en contra e informar esta situación a la asamblea o dar noticia al síndico. Depende si tengo síndico o no. Pero no puede permanecer inmarte. Es más, hay algunos autores societarios que dicen que el director, si participa en una reunión que puede afectar este tipo de cuestiones, debería impugnar la decisión del directorio, evitando que este daño se perpetúe. Lo que está claro, para poner un poco en eje lo que estamos charlando, es que no alcanza con decir, che, yo no tuve la culpa, yo no me metí. Se requiere y se impone para que haya extinción de la responsabilidad, perdón, exención de la responsabilidad, no extinción, esta circunstancia. ¿A quién demando? Demando solidariamente a todos los que participaron en el acto. Y ahí en la solidaridad podrá determinar en función de el impacto que tuvo la conducta a quienes hago responsables. Generalmente en una práctica anticompetitiva no actúa uno solo, por lo menos en la práctica siempre hay 2 o 3 o 4, y esos 2, 3 o 4 van a ser responsables solidarios por los daños punitivos que se puedan generar. Por 2 razones, porque los participantes de un acto ilícito, digamos, van a ser responsables por ello, pero con un condicionamiento. Si el acto está hecho con dolo, no hay posibilidad de repetir el pago hecho en dolo. Digo, si yo reclamo a una empresa a los dos reclamo el 100% y una paga y la otra no, esta no podría devolverle o reclamarle el 50% como ocurre en alguna otra cuestión puntual de solidaridad. Porque acá el daño punitivo en algún punto implica un menosprecio evidente de estas circunstancias. ¿Podré ir por una acción autónoma, como dijimos, o tengo que tener un daño? En consumidor, me parece, o por lo menos lo que yo veo en la práctica, que hay como un consenso de que tiene que ir accesoria de esto. A lo mejor reclamo 3 fósforos y un daño punitivo de 5 millones de pesos. Bueno, eso en mi opinión no pasa en el sistema competitivo. Y un consumidor, una asociación de consumidores, etcétera, podría, digamos, articular un mecanismo autónomo. Ahora bien, a medida que se articulan, empiezan a aparecer los problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa? Digamos, what pass, como diría Moria Kazan, si hay varios reclamos de consumidores reclamando la misma afectación a este interés económico, a esta cuestión? ¿Se tienen que acumular las causas? Y pensemos que el mercado relevante no sea solamente Córdoba, sea Argentina. Y tengo una acción en Jujuy, tengo una acción en Tierra del Fuego y una acción en Córdoba. ¿Puede haber una situación de litispendencia que pueda generar, digamos, una afectación en el sistema? ¿El impacto de la cosa juzgada habida en un contexto tiene una incidencia natural? Son temas procesales a discutir, porque no estamos hablando de una acción de clase, en donde, digamos, en la Corte y ustedes han visto que la Corte, todo lo que ha sido acción de clase, siempre ha abierto especialmente los casos para terminar de delinear una figura que requiere de cierta eficiencia jurídica. Bueno, en daño punitivo no. Entonces podría tener, digamos, una strepitus foris, que es lo que no quiere el legislador. Tengo Jujuy me dice que sí, Córdoba me dice que no, y Tierra del Fuego me dice que ni. Misma conducta, distintas personas. Bueno, es un tema a debatir o a discutir. Está claro que una persona o una empresa demandada se podría, digamos, defender aduciendo o arguyendo que esta situación está generando esta circunstancia. ¿Necesito una sanción competitiva previa para poder demandar por daño punitivo? Y aún ahí, fíjense, o sea, si uno analiza el daño punitivo tiene más de multa que de indemnización, ¿o no? Uno dice daño punitivo. ¿Qué es el daño punitivo? No es un daño. Perdón. Primero no es un daño. Eventualmente podría ser una indemnización, como dice Matilde Zavala. Pero si fuera una indemnización, la indemnización presupone un daño. Indemne significa dejar sin daño. Y acá no estamos condenando porque puede ser un fosforito, digamos, y la conducta tener una relevancia social está. Entonces, ¿qué pasa si yo ya tengo una condena digamos, administrativa o de competitiva,
y por otro lado no tengo. O a la inversa, el juez penal dice, ¿saben qué? En este caso no hay conducta anticompetitiva porque no se dan los elementos típicos de la conducta delictiva. Esa decisión de no poner la multa genera una cosa juzgada o un impacto en el daño punitivo. ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué piensan? Y acá hay dos enfoques, un enfoque teórico y un enfoque práctico. A mí me gusta tu micrófono, Victoria, te dije, me pareció que estaba bueno, digamos, así, sí, tiene onda. Genera como una... No, pero además suena bien. A mí se Sí, me se nota. rompió el micrófono. No, no, yo tengo pero bueno, ¿qué va a ser? No todos somos así afortunados. ¿Qué piensan? Tengo Pueden una... activarse micrófonos y poder contestar, por supuesto, al profe. Sí. Profe, en principio yo creo que no debería incidir. No debería debería haber incidir. Yo incidido. coincido. Ahora bien, ¿va a Tuve, incidir o no? tuve que craquear un poco. No es fácil la pregunta. Pero ¿va a coincidir o no? O sea, vamos a ser un juez. Los jueces también son personas que cuando toman las decisiones, no solamente la toman desde la perspectiva, sino también pensando en las consecuencias de sus resoluciones, si van a salir en un diario, etc. Y te dice, juez penal dice que no, juez civil dice que sí, ¿se entiende? Pero juez penal, que es el de la verdad real, el que va e indaga, te dice que no. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, en la práctica sabemos que con una sanción rechazada impacta. O no impacta en una acción de daño y perjuicio, una imputación. No estoy hablando, digamos, una prisión preventiva, una cosa que tenga, digamos, el demandado o alguna persona, no termine impactando en la, en la conducta del juez, aunque no haya prejudicialidad. Claramente, porque somos seres humanos y valoramos esas circunstancias. Entonces, el enfoque que yo quiero realizar es práctico. Desde la teoría está hermoso los daños de defensa de competencia. Desde la práctica, vamos, es muy difícil que tengamos la posibilidad de articular un mecanismo que termine, digamos, tutelando el mercado tal cual como quiso la ley. 4 años no hay ningún caso. ¿Ustedes creen que no hay afectación de defensa de competencia? Permanentemente está... un segundo. Permanentemente se afectan estas cuestiones, ¿no? Y sin embargo, digamos, no hay casos. ¿Mm? Muchas veces hay que tener en claro, digamos, esta circunstancia y podemos ser también nosotros quienes construyamos el caso. ¿Se animarían a construir un caso de 1.000 millones de pesos en de competencia? Y la verdad que, y discutiendo contra, digo, Arcor, cementeras. Bueno, el sistema de class action y el sistema de daño punitivo al consumidor es mucho más dúctil y permite estas circunstancias. ¿Mm? Entonces, yo no es quitarles importancia, me encanta. De hecho, fui el primero que escribió en Argentina sobre daño punitivo en defensa de competencia cuando salió la ley en 2018. Les paso el trabajo si quieren. A ver, lo busco si lo tengo. ¿Se puede mandar por acá? Sí, Doc, lo puedes mandar por acá o después me lo compartís a mí y yo lo subo a la página de la diplomatura. Bueno, ahí lo voy a buscar si lo tengo para... Me acuerdo que cuando me pidió, creo que era Chamatrópulo, Fulvio Santander, me dijo, ¿por qué no te pones griego? ¿Te parece? Y aparecieron un montón de ideas interesantes. Ahí estoy viendo si lo puedo pasar y si no te lo mando a vos, Victoria. Dale. Pasa que las ideas son muy interesantes, pero lo que falta es la decisión política de aplicarlo después, porque las leyes que tenemos son muy lindas. Las leyes son lindas. Son muy lindas, sí. Son muy lindas y por supuesto el derecho es lindo, entender los canales. Entonces pensemos en una estrategia. Digamos, doctor, acá tengo el caso, ¿qué hacemos?
primero, un caso de 1.000 millones de pesos o algo así que pudiera dar un daño punitivo, en donde el incentivo al consumidor es que yo me quede con esa plata. Digamos, yo, aunque no fuera necesario acreditar los presupuestos de la responsabilidad, cada uno lo acreditaría por 5. La antijuricidad la trabajaría, aunque no fuera necesaria la afectación de interés económico en general, haría un relevante precios. El dolo lo trabajaría desde las presunciones, desde la estructura, desde la cuestión. El nexo de causalidad, ¿hace falta un nexo de causalidad, una multa o una imputabilidad objetiva? No, bueno, podemos discutir, pero ¿nexo de causalidad qué? Si no hay daño, solamente un efecto disvalioso de una conducta que genera. Pero el sistema está. Entonces, cuando uno advierte, digamos, estos déficits que tiene el sistema, tenemos que construirlo. ¿Qué acción? Y una acción ordinaria. Es federal, les tengo que ofrecer la prueba, tengo una audiencia el 360. ¿Cómo planteo la prueba? Estamos hablando de plantear una estrategia probatoria. Lo digo de otra manera. ¿Ustedes les ha tocado en algunos pleitos probar dolo? Bueno, Salvat, estamos hablando de Raimundo Salvat, digamos, probar dolo es encontrar una aguja en un pajar. ¿Por qué? Porque implica, digamos, penetrar. Porque el dolo no tiene que ver con la culpa. La culpa es conductas esperables versus lo que se espera. El dolo es penetrar en la subjetividad más íntima de una persona para determinar una intención de dañar. Lo llama el tort of intention, que se llama en el derecho americano, que tiene un sistema distinto. ¿Y cómo prueba esa intención? Y por lo que naturalmente se espera. O sea, está claro que no existe una máquina de la verdad como Chiche Helbur, que uno lo mete en la máquina de la verdad y dice ting. O sea, no, entonces yo lo pruebo con indicios. Si yo, digamos, conocí esta circunstancia, sabía esto, tenía un memo bueno, tengo que trabajar con todas las presunciones para trabajar, porque no hay otra forma de presumir o de trabajar en aspectos subjetivos del ser humano. Y ahí tenemos que meternos con técnicas procesales. Y tenemos que construir bien. El principal déficit que yo veo en los daños causados en la intención se prueba en déficit probatorio. No logran probar los indicios o justificar los indicios suficientemente para, en función de un elemento presuncional, lograr determinar el aspecto intencional cognitivo de esta persona. Y es hermoso. Con la simulación. Tomen muchas de las herramientas de la simulación, no porque la simulación tenga esto, sino porque la simulación da indicios y bueno, che, si eran amigos, justo fijaron el mismo precio después de que se encontraron en este congreso o en esta feria, justo, digamos, se determinaron estas. Fíjense que había lo que se llama interlocking director, directores cruzados. Hay un montón de indicios donde ustedes tienen que estar ágiles a esos efectos. Yo siempre veo a alguna gente que dice, no, yo cuando demando me guardo siempre algunas herramientas en la manga para poder usarlas después. Pésima técnica. Hay que tirar toda la carne al asador. ¿Saben qué? Porque después aparece más carne. El proceso va evolucionando. Si vos haces un proceso pobre, el proceso muere pobre. Si vos haces un proceso rico, el proceso se enriquece y después incorporan más elementos. Entonces trabajemos sobre eso. ¿Está claro? Pensemos la prueba. Cuando hacemos la demanda de daño punitivo, en donde estamos probando estos elementos sensibles, al lado de cada hecho que estoy anunciando, tengo que probar 3 o 4 medios de prueba. El informe IPJ para probar que tenían el mismo domicilio las dos compañías y que por eso estaban. El ticket de voucher donde se acreditaron que la misma compañía, la factura. Hay un montón de elementos que ustedes pueden trabajar. Me acuerdo un caso, era un pleito no de competencia, sino de un tema societario, en donde nosotros queremos probar que el auto, digamos, que estaba era del director y no de otra persona. Y la persona que era un Porsche descapotable, era chetazo el Porsche. Estaba nombrado una persona de 95 años que no tenía carnet de conducir. Había dos alternativas. O hizo la propaganda del francés, esa que le dice, nos compremos ahora el auto, qué sé yo, o está claro que estaba desviada la atención. Bueno, ese impacto que tiene, a lo mejor no probó determinadamente que el auto era de él o no, pero generó un impacto en la impresión probatoria que determina. ¿Qué libro tienen que leer? La prueba de los hechos de Tarufo. ¿Lo han leído? Bueno, si no lo han leído, es uno de los mejores libros
en lo que tiene que ver con prueba de hechos, estrategia y la valoración cognitiva que uno hace de los hechos. No alcanza a comprobar los hechos, sino que el juez tiene que dar una explicación coherente de esos hechos que logren fundamentar eso. Y a través de este libro de Tarufo, La prueba de los hechos, se ha logrado inclusive entrar en temas casatorios por cuestiones de hecho. ¿Se entiende? O sea, ustedes conocen que los vicios casatorios, los del 383, hay una regla que dice que los hechos no integran la base casatoria, porque eso es de la apelación, y la apelación, digo yo, si les gusta casación, sabrán que esto es un tema bastante recurrente. Ahora bien, si no estoy cuestionando el hecho en sí, sino lo que estoy cuestionando es la estructuración jurídica de cómo pongo SOH en la premisa del razonamiento silogístico, puedo penetrar en un vicio de logicidad, inciso 1, y puedo lograr generar la situación. ¿Por qué estoy hablando de esto? Pues son casos que ustedes como abogados, si les tocan, los tienen que armar bien. Probar la legitimación activa, el consumidor tiene legitimación naturalmente, las asociaciones de consumidores, etcétera. El legítimo pasivo, en donde tengo que determinar la solidaridad, en donde puedo reclamar a todos. Es un litis consorcio eventualmente facultativo, porque yo no tengo obligación de demandar a todos. Con la estructura de la prueba, utilizar la prueba, especialmente la de indicios, la presuncional, que determina, digamos, cómo se van determinando las distintas cuestiones. Una denuncia en la Comisión Nacional de Defensa, conductas anteriores, la multa que puedo haber tenido, todos esos elementos generan impactos que pueden determinar algunas cuestiones. Entonces, estamos ante un caso difícil, como decía con Ronald Working. Bueno, está en nosotros cómo estructurar el caso. Y sobre esta base es la que ustedes tienen que construir. ¿Serán ustedes lo que hagan el primer caso jurisprudencial de daños punitivos en defensa de la competencia? No lo sé. Pero por lo menos tenemos que conocer esta herramienta en función de un sistema habitualmente, digamos, complejo. Les aclaro por lo mismo que defensa de la competencia es un tema que me apasiona, pero que por desgracia muchas veces en Argentina no hay todavía una construcción como existe en el derecho americano de casos que nos permita construir y vincular los temas como está. Les diría que la práctica profesional es un poco la que dijo Eduardo, la del artículo 8 y los controles de concentración y algunas posibilidades, como el caso de las cervezas, que le obligó a vender a alguna compañía, algunas otras situaciones. Esto está permitiendo privatizar un poco el defensa de la competencia, porque está claro que desde el poder público no hay una voluntad de hacerlo. Le ponen más énfasis en la ley de desabastecimiento que en la ley de defensa de la competencia. Ahora bien, estamos nosotros como profesionales para poder meternos en una aventura, digamos, que pueda tener un final feliz. No sé si hay alguna duda. La idea era hablar estos 45 minutos que me pidió Victoria y ver si hay alguna duda, alguna cuestión. Cualquiera que tenga alguna duda puede habilitar su micrófono o usar los iconos de levantar la mano y comenzamos con las preguntas, si es que hay alguna duda. Hablen ahora o casi para siempre, me dijeron a mí. Yo me quedé callado. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? Bueno, está claro y es un tema, como dijimos, difícil, así que bueno, seguimos en contacto. Yo les paso mi mail por si les hace falta algo de material que tenga a mano. Buenísimo, y también lo comprometemos al doctor para que nos envíe material para luego subirlo a la página de la diplomatura. Sí, ahí les mandé a todos este daño punitivo y les voy a pasar, hay varios papers, hay un trabajo de los expertos en defensa de la competencia que sobre la reforma estamos hablando, que es muy interesante. Si se los puedo pasar, se los voy a poner a mano. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias Carlos y te damos la palabra simplemente para despedirte y muchísimas gracias ha sido muy, muy enriquecedor, muy práctica tu disertación, así que muchas gracias. Bueno, hasta luego, gracias. Hasta luego, nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde y seguimos por el grupo de WhatsApp. Que tengan muy buena semana todos. Hasta luego.